Dios te bendiga. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En esta oportunidad vamos a hablar de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquellos mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Y también lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 al 21. Pero ¿qué son los 10 mandamientos o decálogos? Viene de la palabra hebrea deca. 10 alude a 10 mandamientos y logos alude a palabras. ¿Qué es un decálogo? Los 10 mandamientos o los 10 decálogos están basados en 10 principios o 10 bases fundamentales que son universales. Moisés recibió las 2 tablas de la ley de parte del ángel de Jehová, es decir, el mensajero de Jehová. Hechos capítulo 7, versículo 38, dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 53, hablando de Esteban, en su relato, cuando lo iban a apedrear, Esteban dijo, antes de morir, dijo: Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto quiere decir de que Moisés recibió esto a través de ángeles, en este caso el ángel de Jehová. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hace una pregunta y la responde en el capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sería la pregunta. Y Pablo dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, es decir, el Mesías, Jesús de Nazaret, quien se dio a sí mismo voluntariamente en sacrificio, y en su muerte quitó las abluciones de la ley. Recordemos que los 10 mandamientos son universales. Tengamos presente que los 10 mandamientos son universales. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador llamado Moisés. Recordemos que Moisés fue aquel mediador terrenal, ¿sí? Es decir, la sombra del mediador que tenemos entre Dios y los hombres hoy es Jesucristo, el resucitado. Y en el tiempo de Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo de Israel fue Moisés. Entendemos de tanto la ley como los 10 mandamientos fueron dados a Moisés a través de un mediador teocrante, un mensajero, en este caso el ángel de Jehová. ¿Quién era ese mediador teocrante? El ángel de Jehová. Los 10 mandamientos tenían una descripción única y fueron escritos sobre 2 tablas de piedra. Éxodo capítulo 34, versículo 28 dice: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aquí surge la pregunta: ¿quién escribió en las tablas? Y quien escribió en las tablas fue Dios.
Y surge otra pregunta, ¿y quién estuvo en el monte? Quien estuvo en el monte fue Moisés. En armonía con esto, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube, y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Es el testimonio de Moisés, diciendo, quien las escribió fue Dios. ¿Sobre qué? Sobre 2 tablas de piedra, y luego se las dio ¿a quién? A Moisés. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 8 al 17, se encuentra el relato con más detalles acerca de las primeras 2 tablas, sobre las cuales escribió Dios. Resulta que los 10 mandamientos tuvieron que darse en 2 ocasiones, porque las primeras 2 tablas posteriormente fueron destruidas. Porque mientras Moisés estuvo en el monte, el pueblo perdió la paciencia y se acercaron a Aarón, el cual era el sumo sacerdote, y le exigieron que les hiciera dioses. Y Aarón hizo un becerro con todo el oro que el pueblo le trajo, y empezaron a adorar este becerro. Israel en ese momento entró en idolatría. Y cuando Moisés volvía con las 2 tablas, al oír las danzas del pueblo y al ver que le estaban dando adoración al becerro, Moisés se llenó de ira y enojo y quebró las 2 tablas de piedra. Es decir, aquellas tablas que contenían los 10 mandamientos que el ángel de Jehová le había hablado en el monte Sinaí y que Dios las había escrito. Éxodo capítulo 32, versículo 19, dice, esto de esta manera, al quebrar las tablas, terminó el pacto, y así el pacto no seguiría vigente. Posteriormente, cuando Israel se arrepiente y viene la corrección sobre el pueblo, y Moisés, como mediador, interviene por Israel. Dice de que Dios estuvo dispuesto a renovar el pacto. Y en esta ocasión sí se le dijo a Moisés que preparara y tallara 2 piedras. Podemos decir, y para poder entender, las primeras 2 tablas de piedra las preparó y las talló Dios, y escribió sobre ellas. Y en la segunda ocasión le dice a Moisés que haga un duplicado de las primeras piedras. En la segunda ocasión, ya Moisés tiene que preparar 2 tablas de piedra como las anteriores. Ya Dios no las preparó como las primeras, porque las primeras las preparó Dios y Dios escribió sobre ellas. Y en la segunda, las tablas las preparó Moisés. Así, mis amados hermanos, es importante conocer cuándo y dónde Dios le dio al pueblo de Israel, por medio de Moisés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recordemos que los 10 mandamientos son universales, es decir, se mantienen hasta el día de hoy y se seguirán manteniendo porque se basan en el amor de Dios. Por eso son universales. En un próximo video continuaremos hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.